los novios, los testigos, familiares de ambas, amigos, hermanos, muy buenos días en el amor de Cristo. Bienvenidos. Hoy día estamos, hermanos, de fiesta, personajes principales, los novios, y gracias a Dios. Y hoy día ellos están aquí para cumplir uno de los mandatos de Dios, el matrimonio. Hermanos, quisiera dar un poquito nomás una reflexión referente al matrimonio. No quiero quitarles mucho tiempo. Sé que tienen considerado diferentes actividades después de la ceremonia. Por lo tanto, quiero ser breve, hermanos. Estoy seguro de que los novios han recibido ya sobre la doctrina del matrimonio, porque es el deber de la iglesia, es el deber del pastor de instruir en los temas del matrimonio, en los deberes. Y siendo conscientes de eso, hermanos, quisiera dar algunas reflexiones nada más y entrar a la ceremonia. Hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 4, encontramos el origen de la constitución de la familia, del matrimonio. En la vida del hombre había una necesidad de alguien. Todos sabemos, todos somos conscientes que en el huerto de Edén encontramos solamente a un hombre llamado Adán. Pero Dios ha visto por conveniente una compañera más para Adán. Como Dios ha visto por conveniente, Dios ha creado una mujer. Hoy en día, nuestro hermano Habacuc recibe una compañera, a nuestra hermana Marlene. Hermanos, en este pasaje encontramos tres principios. El primer principio es dejar. El segundo principio, hermanos, es ser una sola carne. Es unirse. El tercero es ser una sola carne. En esos tres principios, hermanos, quiero enfocarme un poquito. Cuyes trabajo panicona, que Génesis libro pentaliconchic. Kimsa Taitanchikpa hawachiwas hanchikta ruwananchikpa. Kimsa cosata Taitanchik yachachiwanchik. Kay familia ocupi consideras jaconata como tal, causananchikpa, practicananchikpa. Dice, hermanos, el pasaje: por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer. Perdón, hermanos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, costumbre chicmangina, de acuerdo al contexto cultural de nuestra vida, muchas veces, hermanos, ñojanchik mana kay principio nishanta aplicanchik vidanchikpi, ni como novios, ni como padres, ni como suegros o suegras. Cuando niña, hermano, hay una dejar nispa, ni wachkanchik familia manta yoxispa sapa familia formananchikpa. Eso es el principio. Pero muchas veces ñojanchik, hermanos, poco novio cona,
taytan chikpa, maman chikpa, suegro chikpa, wasin, cosa y kunchik, parejan chikta. Y chaype dentro de los 4 paredes, yachanchik. Pero eso no es normal y así no debe ser. Hermanos, no sé, con Ancaipi, Punta Chica, novio con APA, ¿cuál será su situación en cuanto a este principio? No lo sabemos, ellos son los testigos. Si ya tienen un hogar aparte, excelente. Pero si están viviendo dentro de los 4 paredes, en conjunto con sus padres o con sus suegros, hermano, eso no es correcto, eso no es bíblico. Ante Dios es un error, es una falta, hermanos. Mana ñuqanchik tayta mamapas como si tinanchikchu chayta. Chaymi warmachanchikunataqa ñuqña kaptinqa qarita warmita yachachinanchik. Hijo, hija, si qamkuna familia formayta munankichik ña ñuqña kaptinqa qari churinchikta ninanchik hijo, si qam kasarakuyta munanki, kaykuna ruwanayki. Como cristiano, Kaimi bíblicamente ham pareja más capuiniki, noviazgo conduciniki, matrimonio menchainiki. Y por lo tanto, wasikipas kananya aparte casar con equipaje. En un momento así llama mana puse gay como prohibido, porque el principio bíblico es así. ¿No? Y a chechinanchi chaynata jari warmanchita. Warmanchita, pasayana pichiskeningo comprometido, parlanan kupa. Entonces, hermanos, es el principio bíblico. Huasinchikpija, jamás. Porque esa casa, ese hogar, hermanos, es de nosotros, de los padres. Es de otro matrimonio, no es de ellos, es de otra familia, no es de otra familia. Por lo tanto, con otra familia no podemos compartir nuestro hogar. ¿No? Ahora, hermanos, cuando Yohanchik chay Huasinchikpi permitizunchik chay parejata o churinchikta, hermanos, estamos privando su libertad, estamos privando que cumpla su función como cabeza, que tenga una propia política de la familia. Eso estamos privando. Entonces, hermanos, paikuna zapahpi y achanango. No solo eso, sino que con todo eso, hermanos, evitamos cualquier tipo de problemas que pueda pasar, hermanos, con los cuñados, con los hermanos, con los padres, con la madre, ¿no? Entonces, hermanos, por todo ello. Ahora, hermanos, el unirse, hermanos, ¿a qué se refiere el unirse? Si unirá. Hermanos, esta palabra, hermanos, se refiere también a 3 cosas. Unirse, hermanos, en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Hermanos, en lo físico serán una sola carne. Se unirán, hermanos. En lo psicológico, hermanos, en sus sentimientos, emociones, también se unirá. Yui manay ninkupi, 15 ninkupi, tantiay ninkupi, yakin kupi, kusin kupi, tukuychayta, huñuykus papaykuna, vidata pasanjako. En lo espiritual, de la misma manera, hermanos, paikunapas kanja iskay ninko dependientes de Dios. Ambos. Hermanos, la presencia de Dios como autor del matrimonio, importante. Amén, hermanos. Iskaininko kanjako, hermanos, los novios presentes. Kay jupia kay mikichija en lo espiritual taitanchikwa. Iskainikichik pikanan. Manatejana ikichik, hupnikichik. Por lo tanto, son una ayuda, es una ayuda. Yanapanakuspa, Diuminchikta de matrimonio kichikpi, lo principal como dueño, como autor, como se dirá kuspa, espiritualmente contaman rina kichikpa. Amakaya picho tokurunja cristiano evangélico kay kichik. Amakaya picho tokurunja kay iglesia manjamoy kichik. Muchos aprovechan a la iglesia solamente para casarse, solamente para su celebración, pero después olvidan. Hermanos, estar en las malas, en las buenas, con la iglesia de Dios.
llevar adelante ese ministerio, apoyar a los jóvenes, apoyar a otros que vienen tras de nosotros en el ministerio, tanto el varón como mujer. Amaya pasa cuchuncho o aquí casada con una o aquí en pareja con una bongina. Solamente chica la ikuya, varme la ikuya, ujari la ikuya. Lograron ahí que la ikuya, casada con una y que la ikuya. No. Si no, vienen las consecuencias. Hermanos, y por último, serán una sola carne. ¿Qué nos enseña a ser una sola carne? Unirse no significa, hermanos, significa, hermanos, en unión entre nuestro cuerpo. Psicológicamente igualito vamos a unir nuestros sentimientos. Espiritualmente vamos a unir para servir a Dios. Ahora, ser una sola carne, ¿a qué se refiere? Ser una sola carne, hermanos, se refiere también a una unión sexual para formar una familia, para tener hijos. A esa área sexual. Punto muy importante donde ambos tienen que considerar, tienen que conversar referente al tema. Hermanos, de ahí viene la familia, con esa unión viene la familia, con esa unión mantenemos nuestra relación. Así que estos tres principios, hermanos, tienen que ser bien claros en la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, como decía, el dueño de su matrimonio es el Señor. Él es el autor, Él es el dueño. Quiero dar esta reflexión. En una ocasión, una profesora le pregunta a sus chiquitos, a sus alumnos, a sus pequeños, referente a Dios. Chicos, ¿ustedes qué dicen sobre Dios, sobre la existencia de Dios? ¿Para ustedes Dios existe? Como de costumbre los niños responden, sí maestra, para nosotros, para mí, Dios existe. A ver, explícame cómo es ese Dios. Dios es el creador de todo lo que vemos. Dios es nuestro creador. Y la profesora le dice, no me convences. La respuesta casi no me convence. Otro niño igual la misma respuesta, otro niño la misma respuesta. Al final, una niña que estaba en el último asiento le dice, profesora, para mí Dios es un azúcar en la leche. Algo interesante para la profesora. Azúcar en la leche. Sí, maestra. Dios es azúcar en la leche. Oye, a ver, explícame cómo es eso. ¿Cómo es que Dios es azúcar en la leche? Profesora o maestra, ¿usted puede tomar leche sin azúcar? No. Con azúcar es bien dulce, rico. Así es Dios en la vida del hombre. Sin Dios, la vida no es dulce. La vida no tiene sentido. Si consideras a Dios como azúcar en la leche, tu vida será dulce. Tu matrimonio prosperará, tu matrimonio crecerá, florecerá, dará frutos, florecerá y dará frutos nuevamente y nunca secará. Tu matrimonio será como un árbol plantado al borde de un río. Y eso si consideras a Dios en tu vida matrimonial. Sin tu vida, hermanos, la vida matrimonial será pesado, será duro, hermanos. Por eso Dios como dueño tiene que estar considerado como azúcar en tu vida, en nuestras vidas, hermanos. Y nuestra vida matrimonial será dulce, será, hermanos, suave para llevar adelante. Será atractivo. Amén, hermanos. Hermanos, por lo tanto, mis queridos hermanos, hermano Habacuc, como mi hermana Marlene,
consideran a Dios como tal en sus vidas. Recuerden con el azúcar. Recuerden cada mañana a Dios en sus desayunos. Cada día en su vida consideren a Dios como tal, como su Señor. Amén. Hermanos, con eso no quiero decir que su vida matrimonial no tendrá problemas. Sí, va a tener problemas. La vida tiene problemas, problemas tiene la vida. Pero Dios le dará esa fuerza, esa paciencia para convertir a cualquier tipo de problema, hermanos, en un momento de experiencia para compartir con los demás. Hermanos, quiero contarles otra experiencia más para terminar, otra reflexión más. Había una señora donde ya estaba cansada ya de todos sus problemas. Terminaba una de sus problemas, llegaba otra. Terminaba eso, llegaba otra. Y la señora ya estaba cansada de esa vida. Ya no quería seguir viviendo, ya no quería enfrentar más problemas, ya estaba cansada. Donde la señora tomó la decisión de suicidarse. Pero en eso tuvo la oportunidad de conversar con su padre, en donde le dice a su papá: padre, ya no aguanto esta vida, ya tengo una decisión tomada, ¿qué es lo que voy a hacer frente a mis problemas? Ya no puedo soportar más, pero quiero que sepas qué es lo que sucede en mi vida. Mientras la mujer hablaba, su padre daba vueltas, alistaba las cosas, callado sin decir nada. Y en eso su papá le dice a la mujer, a la hija: tienes que hervir una olla. Prepárale una olla y haz hervir. En eso la mujer no entiende. Ella esperaba alguna respuesta, alguna palabra de su padre, pero sin decir nada su padre le dice: prepara una olla y hay que hervir. Y en eso, cuando ya la olla ya estaba, el agua ya estaba hirviendo, en eso le dice el padre: hija, échalo la zanahoria. Seguidamente echa al huevo. A los dos, sácalo en un plato. Seguidamente échale el café. Muy bien, hija. De los 3 elementos que tenemos acá, ¿cuál de ellos eres?, le pregunta el padre. ¿Eres zanahoria, eres huevo o eres café? Hermanos, ¿a cuál de los elementos ustedes pueden escoger? ¿Zanahoria? ¿Huevo? ¿Un café? La mujer no puede escoger. Y en eso el padre le dice: hija, tócale la zanahoria. La zanahoria ya estaba bien cocido. Estaba a punto de deshacerse. Y en eso le dice el padre: hija, ¿te das cuenta? La zanahoria entra a la olla, al agua hirviendo, duro, fuerte. Pero cuando sale, está débil. ¿Te fijas el engaño del huevo? Por encima es duro, pero por dentro tiene debilidad, es líquido. ¿Te fijas el café? El café entra duro, pero sigue duro y cambia el color del agua. Por lo tanto, tú tienes que ser el café. ¿Para qué? Para que cambies el estado, la situación de tus problemas. Tú puedes cambiar el estado, tú puedes cambiar la situación. ¿Amén, hermanos? Manas kananchik chuyuhanchik zanahoria hina nirun tojina. Zanahoria jare se enfrentan vidanta.
Muchas veces necesitan tapas. Todo lo sabe, todo lo conoce, él puede solucionar cualquier tipo de sus problemas. Pero cuando se rinde. Ahí recién empieza a lamentarse. Ahí recién busca la ayuda. Pero ya está. Igual como el huevo. Jare, hermanos. Eso casi no necesita de nadie, es hermoso, ¿no? Vida primanas y nos pasa mucho mancho, pero por dentro, tanto el varón como la mujer está sufriendo, tiene un dolor en el alma, hasta que ya no puede soportarla, pero no quiere expresar, no quiere contar, no quiere buscar ayuda en los demás, igual es duro. Y manispa. Y matas ni van así como ya coteja. Papá y mamá y padre y madre no es amigos, amigas, así como burla como ya coteja. Mejor ama. Pero cuando la situación se agrava más y más, ahí recién, pero cuando ya es tarde. Hermanos Yohanchik, siempre, hermanos novios, para eso están los testigos. Ellos cumplen una función, un rol muy importante en la vida de ustedes. Hermanos padrinos, ustedes cumplen un rol muy importante en la vida de sus ahijados. Ustedes como padrinos no necesitan ser visitados, pero muchos padrinos buscan ser visitados. He dejado no visitar a su vez que el padre no era. He dejado con una jeringa visita. No, sino que el padrino tiene que visitar a sus ahijados. Es uno de sus hijos, un hijo más en su vida, una responsabilidad más en su vida. Los testigos tienen que saber la situación integral de los ahijados. Integral. ¿No? Hermanos, como padrinos, velan Hakupay para alguien vidanta. Lleva más que mucho, hermanos, simplemente testigo presente que con el cuyapacho. Hermanos, desde que ya no pasó un chico, ya no pudo con el chico. Hermanos, que hay vida de chichipija, que el matrimonio con un reto, con una pajaría y con una mucha manta. Van a tener problemas, sí, van a tener problemas. Pero con Cristo, con la sabiduría del Espíritu Santo, ustedes sabrán dar soluciones a cada uno de sus problemas. En donde van a poder solucionar entre ustedes. En donde también van a necesitar a sus padrinos. En donde van a necesitar de sus pastores. Porque ese es uno de los derechos que tienen ustedes como miembros de una iglesia, de la iglesia. Chay viajan con jari chica y café hina. Ama ya zanahoria hinacho, ama tagronto hinacho, sino que el café hina situación, manali situación ni kichipatas, echa esta tonta cambia chica digno. Y mañana más tarde, ustedes serán como sus padrinos. Ustedes serán útiles para otros que vienen tras de ustedes. Hakuna kangichi chayna necesitana, padrino pa maskana, conseja kuna ikichi pa maskana, runa pa necesitana, warma kuna pa necesitana. Un matrimonio ejemplar. Y eso si consideran a Dios como azúcar en sus vidas. Amén. Hermanos, no quiero cansarles, hermanos, con esto quiero terminar y entramos ya a la celebración. Mis queridos hermanos, gracias Cacho, parece que veo al hermano abogado preocupado. Pueden darse una vista. Ay, no deseen. Hermanos, para ustedes es un momento especial este día. Es un momento histórico, es un día histórico para la vida de ustedes, ¿no? Hermanos, ya vamos a entrar ya a la ceremonia, mis queridos hermanos. Hermanos, familiares y amigos, que en este día estamos aquí reunidos con el más serio y firme propósito
de ser testigos de este acto matrimonial entre nuestro hermano Abacú y nuestra hermana Marlene. Quienes ante las autoridades civiles han cumplido con todos los requisitos de la ley y ahora desean ellos hacer sus votos ante Dios, juez y legislador de la ley divina. Ante ustedes se comprometerán públicamente por medio de sus palabras y de su intercambio de anillos. ¿Amén, hermanos? Hermanos, el matrimonio responde al propósito divino. Mana Bruna Romoras Hanong Hinak. Bruna Tantias Hanong Hinak. Y mapa para la perpetuación de la raza humana y para la compañía de un hombre y una mujer. Iskaininko Totapuncho, en las malas y las buenas.